Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. Muchas ganas de compartir mesa de estudio contigo y conversación. Así que bienvenido. Lo único que me tienes que dar es un seudónimo para arrancar. ¿Cuál eliges? Muy bien, gracias, Mara. Elegiría el seudónimo de Jim Hawkins, el grumete Jim Hawkins de la novela de La Isla del Tesoro. Vale. ¿Ese vale? Vale, perfecto. ¿Cuándo leíste La Isla del Tesoro por primera vez? Pues igual fue con 15 años. O sea, fue una lectura juvenil, pero me parece o sea, aparte de un clásico, como todo el mundo sabe, a mí me marcó mucho. Yo soy una persona muy cobarde. Por ejemplo, cosas en mi vida que yo nunca pensé que sería capaz de hacer. Entonces me siento muy identificado con Jim Hawkins en el sentido de que para él es una especie de mentor, el pirata John Silver el Largo. Es una especie de figura que le introduce en el mundo de los adultos, en el mundo de la madurez. Claro, eso tiene la novela, claro, muchas connotaciones porque, claro, es un pirata. En el fondo es una persona de mala vida y malvada, pero aún así es lo que le hace a Jim Hawkins reunir el coraje suficiente para atreverse a hacer ciertas cosas, y yo en eso me siento reflejado. Una persona muy cobarde que necesita de la figura, aunque sea una figura mental, aunque no sea una figura real, montarme yo mi propia película, fliparme yo mismo para atreverme a hacer ciertas cosas. Sabes que en esta entrevista hacemos un viaje con nuestros invitados, con nuestros gatopardos. Casi siempre el viaje empieza en el mar. Suelen llevarnos a la playa en la que jugaban de niños, a la primera vez que vieron, que olieron, que sintieron el mar. Solemos arrancar ahí. Lo que pasa es que yo voy a arrancar contigo en otro lugar. Uh-huh. Quiero arrancar en ese avión en el que vas con tu hijo cuando sales después del confinamiento en Madrid para volver a Tenerife, y vas con tu hijo en el avión volviendo a casa. Sí. No sé si tú recuerdas cuando sales de la península desde el avión y empiezas a ver el mar y empiezas a ver tu isla. Claro, pero realmente es desde que vine a vivir a Madrid con 17 años, la imagen que me estás describiendo, o sea, es emocionante haberlo hecho con mi hijo. Después del confinamiento, haber tenido la oportunidad de volver a estar con mi familia después de esos meses con mi hijo para pasar el verano con ellos. Pero es una imagen que a mí que desde los 17 años, esa imagen de volver y ver la isla según llegas en el avión es una cosa que te marca. O sea, y lo acabas identificando de una manera muy sentimental de reconocer tu tierra, en un sentido muy literal de la palabra. Entonces, de repente, y con los años lo he hecho cada vez más de menos, de sentirme que estoy en mi lugar, en mi sitio. Mira, tengo que decirte que me ha gustado muchísimo el libro que has escrito. No hemos dicho todavía quién está detrás de tu seudónimo. Muchísimos oyentes van a reconocerte porque eres una voz conocidísima para ellos y más en esta casa. Bueno. Pero sí que diré que el epílogo de Vive como un mendigo, baila como un rey, lo ha escrito tu hijo, de 11 años. De hecho, fue en el caso en concreto del epílogo, le entrevistamos a mi hijo durante un par de horas y luego transcribimos sus respuestas, todo lo que él nos contestó, y el dilema que nos encontrábamos, porque él utiliza palabras muy de adulto. Sí. Entonces decíamos, es que no sé si va a quedar creíble transcribir la entrevista tal cual, él respondió a todo, las preguntas, o poner palabras más infantiles para que quede más verosímil. Al final decidimos que no, que hablaba a su manera y había que transcribirlo así. Javier, mi hijo, emplea es que hablas con él. Él es una persona mucho más responsable que yo. A veces yo, que soy muy tonto, yo tengo un régimen de visitas con él. Entonces el tiempo que podemos pasarlo, intentamos pasar lo mejor posible. Tardes, fines de semana, y a lo mejor yo le voy a recoger a Móstoles, donde él vive con su madre, y yo en la 523 o en el taxi o en el metro, yo ya voy haciéndole, intentándole hacer gracias para pasarlo bien. Y él me para los pies, dice, papá, por favor, aquí no, luego en casa lo que tú quieras. Él en el epílogo, claro, viene a decir, mi padre es muy famoso porque me lo dicen algunos compañeros, aunque en mi cole tampoco le conocen tanto, claro, le para a la gente por la calle, pero bueno,
tampoco es tan gracioso, ¿no? Él me lo dice y yo para mí es una fortuna que mi hijo diga eso. O sea, él pasa de mí totalmente. Y él me lo dice a la cara, dice, papá, no eres demasiado bueno haciéndome reír. Y él me vacilaba muchísimo con ese tema. Además, él es mucho más gracioso que yo, me acuerdo, pero mil anécdotas. Me acuerdo una vez, como tú dices, que la gente nos para por la calle y él se queda detrás. Entonces alguien quiere hacerse una foto conmigo por la calle. Y el otro día, por ejemplo, él se quedó detrás y le escucho decir, dice, papá, si yo salgo en la foto, a mí que me pixelen. Él no quiere saber nada de mí, por favor. Bueno, a ver, detrás Entonces me parece lo mejor, sinceramente, lo mejor que un hijo puede demostrarle a su padre es que no le necesita para nada. Bueno, eso te da una tranquilidad como padre absoluta. Detrás de esta voz está el padre de Javier. Exacto. Eso es, el padre de Javier sería una buena presentación el padre de Javier, sí, sería otro buen seudónimo para... Bueno, está Ignatius, muchos le habréis conocido. Yo querría que hiciéramos en esta conversación de madrugada, bueno, un viaje por tu vida y tu trayectoria, porque me ha gustado muchísimo, te lo decía antes cuando nos veíamos, el libro que has publicado, Vive como un mendigo, baila como un rey. Gracias. Lo he leído con mucho interés y me ha servido para muchas cosas. ¿En serio? Sí, me ha gustado mucho. Sí, te lo felicidades. Digo de corazón, muchísimas gracias. Felicidades. Y te voy a llevar a algunos lugares que aparecen en el libro, cuentas tu vida, así que he cogido algunas escenas que si quieres repasamos juntos. Vale. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a tu pueblo, a Granadilla de Abona, en Tenerife, y nos vamos a ir al bazar que tenía tu madre, Bazar Nuri. Sí. Porque tú de tu madre dices una cosa bellísima. Dices, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es la personalidad de mi madre. Sí. Sí, lo piensa mi hermano y mi hermana, seguro que también hubieran dicho lo mismo. La verdad es que tenemos suerte de que una persona, o sea, tu madre, te pueda marcar hasta ese punto, ¿no? Y yo me siento inspirado por ella. Entonces, en muchos momentos tú recurres a esa fuerza, decir, ¿cómo haría esto mi madre? O cómo o sea, y la seguridad y la confianza que te da a ti mismo, que tu propia madre te sirva. Hombre, yo creo que todos los hijos y todas las hijas tienen respecto a su madre bonitos recuerdos, pero esa ayuda continua y esa inspiración para mí es absoluta. ¿Y lo del bazar? Ella tenía un bazar, pero bueno, sí. Por lo que he leído, tu familia, uno tenía los muebles, el otro tenía, no sé si eran talleres o cosas de coches. Sí, mis abuelos por parte de mi madre son de Barcelona. Y cuando mi abuelo y mi abuela viajaron al sur de Tenerife, aquello era una aventura en aquella época. Y mi abuelo trabajó en muchísimas cosas, fue fotógrafo, tiene un material fotográfico del sur de Tenerife ahora mismo muy valioso, porque quizás era el primer fotógrafo que tuvo esa obra allí en el sur de la isla. Y mi madre ya nació en Tenerife en la época en que mi abuelo también montó una empresa de muebles Nuri. Entonces le puso directamente el nombre de mi madre. Mis tíos, los hermanos de mi madre, atendían la empresa de muebles y mi madre atendía el bazar. ¿Cómo era tu padre? Somos muy parecidos. A nivel físico somos como dos gotas de agua. Tenemos el mismo aspecto absoluto. Incluso a veces amigos de mi padre se emocionan al verme porque es como si hubieran visto a mi padre aparecer de repente. Mi padre falleció con 53 años, ahora ya hace ya unos años, y yo con el tiempo, claro, porque yo me vine a Madrid con 17 años, y yo siempre he sido una persona, incluso en la infancia, que le gustaba disfrutar de mi soledad. Entonces realmente no he compartido un tiempo con mi padre como lo pueden haber hecho mi hermano o mi hermana. Y eso sinceramente lo echo de menos. Y ese es otro sueño, fíjate que lo comento en el libro, es otro sueño que se me repite, que sueño con mi padre y que hablo con él y tenemos conversaciones. ¿Qué le cuentas? Bueno, nos contamos un poco, no creas que sean cosas muy trascendentales, pero en el sueño lo sientes de una manera muy vívida, muy, muy real, que de repente estás compartiendo ese tiempo, luego te despiertas y te parece mentira que fuera un sueño, porque lo has vivido, como digo, lo has soñado de una manera muy real. Y entonces eso realmente es reconfortante, poder disfrutar de ese tiempo, aunque sea a un nivel onírico. Decía Jorge Luis Borges que el sueño es la patria de los muertos.
Y realmente es una frase que siempre me llamó la atención, pero en este sentido, hablándote de mi padre, no sabes lo estrecho que he sentido ese vínculo y lo real que he sentido esa frase. ¿Sabes? De poder compartir tiempo de esa forma con mi padre, que siempre es una cosa que yo he echado de menos. Realmente. Hay una cosa y luego con el tiempo, perdóname, me he dado cuenta de que no solo a nivel físico, sino a nivel temperamental somos muy parecidos. Muy parecidos. Ponte los auriculares, Ignatius, Sí. por favor, porque ahora te voy a llevar a otro lugar donde, no sé, quizá podría sonar esta música. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Carlos Gardel, La ¿no? vieja calle donde le codijo. No sé si te está ¿Sabes llevando qué? a la casa de tu abuela. A la casa de mi abuela. Es que a mí me dio, fíjate lo tonto que soy yo. Con 14 años me dio... Mi abuelo falleció en aquella época y yo, bueno, también para que mi abuela no estuviera sola, yo dejé, porque vivíamos en el pueblo, ¿sabes? Era a pocas calles estaba la casa de mis padres, pero yo empecé a vivir con mi abuela. Y me acuerdo de empezar a usar la ropa de mi abuelo. Eso, claro. que yo era un niño de 14 años que iba al instituto de mi pueblo vestido con jerseys de abuelo, con los pantalones de mi abuelo, con las camisas de mi abuelo. Yo era al bromeo diciendo que yo era el primer hipster. Pero, claro, ¿en qué momento, Ignatius, tú vas a casa de tu abuela, que era una casa grande, Sí. tu abuela, claro, al enviudar, vas a vivir con ella? Exacto, y me Pero acuerdo ¿en que me dio ¿En qué eso. momento uno abre un armario y dice, voy a probar esta camisa de mi abuelo? Fue idea de mi abuela más bien, como diciendo, mira, para aprovechar aquí, ¿te gustaría ponerte este jersey de pico? Yo aparecía como un bohemio, porque además me dio por pintar en esa época. Yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela, tenía una especie de guardilla, yo pintando al óleo con la ropa de mi abuelo, escuchando a Carlos Gardel. Me compré cintas de Antonio Machín, que yo me acuerdo en aquella época de yo, la primera chica con la que yo empecé a salir, una chica que conocí en el mismo instituto de mi pueblo, de quedar con ella y yo poniéndole a la pobre Antonio Machín, Carlos Gardel, y ella mirándome como diciendo, mira, por favor. Esto no. Y yo con aquella idea del romanticismo, que yo creo que ella me miraba como diciendo, mira, lo nuestro no creo que vaya a funcionar. Bastante fue que me aguantó 2 meses. Ignatius, tú dices en el libro, y sale así con bastante frecuencia, que has heredado la parte sentimental, que eres un sentimental. Sí. Bueno, en el sentido de lo que te decía, por ejemplo, de mi padre, ¿sí? Yo creo que compartimos ese temperamento sentimental en ese sentido. Soy una persona, me imagino que tiene sus cosas buenas, pero me cuesta medir bien las cosas, me cuesta ver el lado objetivo y más analítico, más racional de las situaciones. Me dejo llevar un poquito. Me imagino que, bueno, cada uno es como es. ¿Tú querías ser periodista o por qué te matriculas en Ciencias de la Pues Información? mira, si te soy sincero, la persona que antes te hablaba de la figura del mentor en la vida de alguien. La persona que fue, desde luego, mi mentor absolutamente fue Agustín Miranda, mi profesor de música y ética en el instituto de mi pueblo. Y él empezó a hablarme de cine en aquella época. Me acuerdo, fíjate tú, que esto tú lo cuentas ahora y es una cosa denunciable. O sea, yo pasaba las noches en el instituto de mi pueblo con mi profesor. Esto ahora sería Solos. una cosa No, tabú. claro. Absolutamente. Se haría un silencio. Vamos, por ahora favor. se haría un silencio, ¿no? Es que fíjate cómo ha cambiado el tiempo. Esto ahora sería, o sea, en aquel momento ya sonaba raro. Yo les decía a mis padres, mira, esta noche voy a dormir en el instituto con el profesor. Claro, y mis padres, sí, tal, bueno, te miraban, pero eso ahora sería algo proscrito. Él vivía en Santa Cruz y para no pagarse una casa, un piso de alquiler, el tío era tan impresentable que dormía en el propio instituto. En la sala de profesores, Eso te iba a decir, en el en un sofá, sofá. se quedaba a dormir. Y alguna noche dijimos, joder, pues, ¿te gusta Woody Allen? ¿Te gusta Fellini? Pues mira, esta noche pone una película de Woody Allen. Esta noche me acuerdo, La vida de Brian, de los Monty Python. Sí. De verla con él en el aula del instituto.
Y luego Y hablabais. luego yo hablábamos de cine y él me iba inspirando en el sentido de que, joder, yo nunca se me hubiera ocurrido a mí que podía ir a estudiar a Madrid, pero me sirvió de inspiración de decir, hostia, si te gusta esto, vete a Madrid. Entonces yo me matriculé en imagen y sonido, que ahora es comunicación audiovisual, como lo más Perdóname, cercano Ignatius, a estudiar Ignatius, cine. Tú has tenido una relación muy larga y creo que la sigues teniendo de amistad con Agustín. Sí, claro, ¿no? mantenemos toda esta relación, además que era muy bonito porque otra cosa que compartíamos, yo creo que era un poquito el sentido del humor. Yo creo que sus clases eran tan graciosas, él explicaba las cosas en clase y vacilaba un montón a todo el mundo. Entonces yo realmente lo veía como actuaciones cómicas, que a mí me han marcado, luego pienso, mi manera de actuar. No solo mi manera de actuar, sino que el primer libro que yo leí fue La conjura de los necios, Que aparece con el Ignatius, protagonista claro. Ignatius. Él para vacilarme, yo me llamo Juan Ignacio, pero él para vacilarme me decía, venga Ignatius, sale a la pizarra. Vamos, Y él decía que no, que yo por mi manera de ser le recordaba al personaje. Y luego fue la primera novela que yo leí y que me inspiró hasta ese punto. La conjura Entonces, de claro, los a la hora necios, claro. de empezar a actuar, digo, ¿cómo me llamo? Pues yo soy Juan Ignacio Delgado. Pero de repente pensé, joder, Agustín me llamaba Ignatius por el libro La conjura de los necios, y es verdad que yo me siento reflejado con el personaje. Y mi padre que era corredor de rallies a nivel semiprofesional, Sí. siempre se ponía en el coche Javier Farray. Entonces, por motivos sentimentales, decidí llamarme Ignatius Farray. ¿Hasta qué punto no te estás, Ignatius, despidiendo de ese personaje? Al final del libro escribo esa especie de carta apresurada, de carta de despedida, Sí. apresurada a Ignatius Farray. Sí, yo creo que es que, como te decía antes, yo le he dado la mano como Jim Hawkins al pirata John Silver el Largo. Entonces eso es lo que me ha dado el coraje para subir al escenario, pero yo le he dado la mano a un pervertido. Entonces, en algún momento, yo pienso que seré capaz de empezar a medir un poquito las cosas. Digo pervertido en un sentido muy... quiero decir, no es una persona sensata, Ignatius Farray. El personaje, ¿no? No lo considero un personaje porque nunca me senté yo a premeditar unas coordenadas determinadas de a ver cómo es Ignatius Farray el personaje. Realmente es un doppelganger, una especie de alter ego, en el sentido de que lo puede ser el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ignatius Farray le ha ido ganando terreno a Juan Ignacio. Mira, perdona, hay una cosa que cuentas en el libro, que es esa escena en la que estás con una de tus parejas, con Marta, y tú describes una vida muy estable en casa. Escuchábamos música clásica, ella creo que era profesora de Marta, música. la madre la madre de nuestro hijo, Javier. Es la madre de Javier. Es profesora de música. De música. Sí. Entonces tú dices que la vida con ella era muy, muy tranquila, placentera, y de repente en esa etapa era cuando tú hacías todas las locuras en el escenario. Cuanto más estable es la vida de uno, más creativa probablemente pueda ser lo que hace encima de un escenario. Aparece siempre ese... A ver, es uno de los prejuicios a los que siempre nos enfrentamos cuando estamos delante de un actor o de un cómico, que es creer que siempre están haciendo reír, es creer que lo que hacen encima de un escenario o con una cámara delante es lo que hacen en su vida cotidiana, ¿no? Al final eso... Sí, no, realmente habría que psicoanalizarme en ese sentido, pero él se apoderó en la frontera que define lo que está fuera del escenario, dentro del escenario. Mi vida cada vez era una frontera muchísimo más marcada. Yo subía al escenario y Ignatius Farray tomaba las riendas. Y Ignatius Farray, como te digo, en el fondo lo que representaba son mis carencias absolutas como cómico. O sea, ojalá alguna vez yo lo pueda hacer bien y el deseo de hacerlo en alguna ocasión mejor, fracasar mejor, decía Samuel Beckett. Y yo creo que realmente es una frase que define cuando te das cuenta de que no lo estás haciendo bien, pero lo sigues intentando. Entonces te queda la ilusión de fracasar mejor. Ojalá algún día lo haga bien, pero Ignatius Farray, como te digo, son mis carencias. Se deja llevar por la ansiedad, cae en la histeria incontrolable, se mueve a base de espasmos arriba del escenario, no te deja desarrollar una idea ni un pensamiento de una manera un poquito, bueno, al menos con un mínimo de calma. Entonces... Y eso no es premeditado, por lo que cuentas. No es eso no premeditado en es un absoluto. personaje que tú quieras crear. Es algo que sale de ti. Es mi manera de estar arriba del escenario. No he podido vivir, ojalá
yo hubiera podido vivir eso de una manera más, no sé, teniendo el control de la situación o sintiéndote un poco con esa confianza para dominar, aunque sea solo para decir de verdad lo que quieres comunicar. Pero yo me he dejado llevar de una manera muy alocada por mi incapacidad básicamente. Y a ver, ¿y no te da miedo que eso que te ha hecho tan popular, que ha hecho que Claro. te hayas convertido Me siento atrapado. Claro, que de repente ahora que quieras salir de ahí y... No es que quiera salir, sí, quién sabe lo que pasará. Sí, pero es verdad te que... da un poco de vértigo. Pero es verdad de que te miedo. llegas a cansar un poco. Lo que también cuento en el libro es todo muy paradójico porque es verdad que Ignatius Farray le está dando una buena paliza a Juan Ignacio. Si estuviéramos en un combate de boxeo encima del ring. Lo paradójico es que cuanto más arrinconado me tiene ese personaje, por decirlo así, Ignatius Farray, al estar arrinconado y ya sentirme totalmente derrotado, es el momento en el que yo reúno un poquitito de coraje para plantarle cara, ¿sabes? Solo en ese momento. Solo. Y lo he hecho así a lo largo de toda mi vida. No te quiero decir de que mi vida haya sido una vida de mierda, me siento muy afortunado, pero ha habido momentos en los que realmente yo estaba totalmente desnortado y sin saber realmente qué hacer. Gracias a esos momentos yo reuní el coraje suficiente como para ahora, aunque sea tener el orgullo de decir, me he podido ganar la vida profesionalmente con la comedia, que era mi ilusión. Eso no lo hubiera tenido si yo no hubiera estado tan desorientado y tan desnortado en aquellos momentos, cuando yo vivía en Londres, etcétera. O sea, a veces hay que invertir en la pérdida. A veces... a veces esos momentos, se dice, ¿no? Popularmente hay que tocar fondo para coger impulso, o como se diga. Pero es verdad que esos momentos de estar un poquito en el abismo son los que te hacen reaccionar de cierta forma. Yo creo que si hubiera tenido una vida más acomodada o si hubiera tenido un trabajo, nunca me hubiera atrevido a intentarlo, esto como cómico, que en el fondo es una locura. Hay una frase que recoges de Murakami, no la voy a citar exacta, ¿no? Que es lo del destino. El destino se intuye mirando hacia atrás. Sí, mira, claro, habitualmente pensamos en el destino como algo que está delante de ti. Y en realidad me llamó la atención esa frase porque el destino es mirar hacia atrás. Tú vas en tu coche, digamos, por utilizar la metáfora, pero estás mirando por un retrovisor a cómo ha sido tu vida. Y en esos recuerdos encuentras tu destino. Realmente pienso que el destino existe y de alguna manera es mágico. Se recoge en muchas obras de la literatura, en Macbeth, por ejemplo. De una manera fantasmagórica, algo te hechiza y a ti te da por pensar de que tu vida te encamina hacia eso. En algún momento de mi vida me dio por pensar que mis pasos me encaminaban a ser cómico. Y lo viví como un destino. ¿Y ahora? ¿Esos pasos? Ahora esos pasos, pues como te digo, tengo la suerte de, pues fíjate, ser compañero tuyo aquí en la cadena SER, con el programa de La Vida Moderna, es una fortuna. Oye, te hemos traído al Faro moderno. Es verdad. Y te hemos traído hábilmente Entonces, para La Vida Moderna. Ya te digo, tengo la suerte de poderme ganar la vida con esto y ojalá esto dure. Yo sigo con la ilusión de algún día hacerlo bien. Hasta ahora la sensación que me queda es de haber fingido, esperando que algún día me salga bien. Y bueno, parece que no he fingido del todo mal, pero para mí ha sido fingir, ha sido la sensación de estar nadando, intentar mantenerte a flote como sea. O sea, no lo he hecho con nada de estilo. No lo he sabido hacer con estilo. Simplemente ha sido una ambición de mantenerme a flote como he podido. Entonces, cuando yo te repito a lo largo de la entrevista que algún día ojalá lo haga bien, me refiero a eso. A que si algo he aprendido durante este tiempo es a saber dónde está el límite. Ahora últimamente se habla mucho de los límites del humor, de que si son necesarios, que si no para mí son absolutamente necesarios. Ya, yo no concibo la comedia sin límites. No concibo la comedia sin límites. Para mí estar sin límites me daría una sensación de perdición, que estaría como en una nebulosa sin saber hacia dónde dirigirme. ¿Y dónde está tu límite en la comedia? Los límites, fíjate, uno puede pensar, hay muchos temas tabúes o controvertidos. Para mí no están ahí los límites. Pues mira,
por decirte, aborto, eutanasia, incesto, feminismo, son temas controvertidos que están en nuestra sociedad, sobre los que, bueno, se pueden tener muchas opiniones. Para mí eso no es un límite. Un cómico puede hablar de lo que sea, pero no puede hablar de cualquier manera. Entonces, yo puedo ser desagradable hablándote del tiempo, de la meteorología, y te puedo ser desagradable hablándote de temas que se supone que son controvertidos, pero no está en el tema del que hables, ser o no ser, pasarte de la raya o ser desagradable. Está en la manera de hacerlo. O sea, yo puedo estar aquí hablando contigo de un tema muy convencional, muy estándar, y de repente ser una persona totalmente desagradable, fuera de lugar, lo que digo, y hacerte sentir incómoda. ¿Sabes cómo sería? Pero por eso te digo, no es necesario hablar de temas controvertidos para meter la pata. Yo puedo meter la pata de cualquier forma. Es lo que te quiero decir. Bueno, oye, ¿sabes? La frase del libro, perdóname, vive como un mendigo, baila como un rey, creo que se refiere un poquito a eso. Nietzsche, te cito esta frase, decía la frase, el artista es el que baila encadenado. En ese sentido pienso que son necesarios los límites. Los límites es aceptar que tienes esos límites. Los límites te enseñan dónde está la pared que tienes que empujar, dónde está la raya sobre la que te hablo para caminar sobre ella con cierto equilibrio. En ese sentido, uno vive como un mendigo en el sentido de que eres consciente de los límites que tu propia vida ya de por sí te da. Pero, y esto es lo bonito, siendo consciente de esos límites, tienes que intentar bailar como un rey, desenvolverte con la mayor soltura posible. Y ahí están nuestros mejores sentimientos, el amor. O sea, uno, a pesar de los límites que tiene, es capaz de lo mejor también. Antes de preguntarte quién o qué es el faro de tu vida, que es la última pregunta que hacemos a nuestros invitados, te quiero preguntar por un camión morado con cara que tiene tu hijo. Sí. Que también cita en el epílogo. Sí, él lo menciona. ¿Es un regalo que le hiciste tú, ese camión? Sí, él lo quiere, bueno... Ha dicho, me lo voy a quedar. Exacto. Aunque ya no juego con él. Ha pasado mi edad. Vale, ¿por qué? Pero mi ¿Por hijo qué se quiere quedar con ese camión? Bueno, ya te digo, me parece que sentimentalmente es una cosa que él ha encontrado ahí como algo bonito para conservar. O sea, que él también ha heredado esa parte sentimental que tú heredas también de pues tu fíjate, padre. Ahora me has emocionado con lo que me has dicho, pero quiero pensar que sí, que en ese sentido también nos parecemos. Cuando empezamos a disfrutar del régimen de visitas que te comentaba antes, mi hijo, fíjate que él nunca me ha visto actuando, y de repente me dice, papá, tú y yo podemos formar un dúo cómico. Digo, ¿cómo un dúo cómico? Dice, sí, nos vestimos igual. O sea, él en su mentalidad ha visto que para ser un dúo cómico hay que vestirse igual. Dice, nos vestimos igual y hacemos un dúo cómico. Y me dice, y ya sé cómo nos podemos llamar. Digo, ¿cómo nos podemos llamar? Dice, nos podemos llamar Ignatius ya no está solo. Me emocionó totalmente. O sea, y antes de que me sigas preguntando por el faro, te debo decir eso, que mi hijo es el faro de mi vida, absolutamente. Juan Ignacio, empezamos siendo el protagonista de La Isla del Tesoro. Sí. Luego te has convertido en Ignatius, y ahora te voy a despedir como Juan Ignacio. Muchas gracias. Gracias por darme esta oportunidad de ponerme sentimental. Gracias por haber venido al Faro. Buenas noches. Un beso. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright